Gracias por tomar la llamada, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a usted y a su auditorio, estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues los fundamentos, ¿por qué Roberto Campa, tenía, dice, una pues intervención indebida en la actividad y usted considera que es elemento para pedir su renuncia? Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y también las senadoras Angélica de la Peña del PRD y Cristina Díaz del PRI. Bueno, esto viene de más atrás, porque cuando se crea la comisión ejecutiva dice que va a estar integrada por 7 comisionados, pero quien nos entrevista es la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y entonces después salimos en una terna que curiosamente los que fuimos designados de manera unánime, o sea, más de las 2/3 partes, mientras que las reformas a la ley que ocurrieron la semana pasada por parte del Senado, pues no llegaron, digamos, a esa votación, ¿no? Tenemos más legitimidad los comisionados. Los comisionados que quedábamos, pues era su servidora, el comisionado Julio Antonio Hernández Barros, el comisionado Adrián Franco, los 3 somos por 5 años. Y resulta que por esta ley, pues nos reducen a 3 años. Y dicen que va a haber un comisionado. Pues, notoriamente, proyecto de reformas pues va a ser inconstitucional porque nos los están aplicando de manera retroactiva. Eso en cuanto a los comisionados. En cuanto a las víctimas, y es lo que más me preocupa, la Constitución tiene más de 34 derechos para los presuntos procesados y solo 7 para las víctimas del delito. Así es. La ley del 2013 estaba muy completa, señalaba muchos derechos para las víctimas. Con la reforma se reducen los derechos de las víctimas y entonces es, digamos, que una situación regresiva. Lo que hacen Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, y las senadoras Angélica de la Peña y Cristina Díaz, es promover reformas regresivas que son contrarias al artículo 1 de la Constitución. Los derechos de las víctimas son derechos humanos y deben de ser de carácter progresivo. Debieron de haber aumentado los derechos de las víctimas y no disminuirlos. Entonces están violentando el artículo 1 las 3 personas. En mi carta de renuncia también pongo pues que constantemente hemos sufrido la intervención del subsecretario de Derechos Humanos de una forma intimidatoria. Nos avisó que estaba este proyecto, yo lo leí y francamente me fui para atrás porque vi que todos los párrafos o gran parte era inconstitucional. Y entonces, pues al ver que lo aprobó el Senado, yo pensé que no lo iba a aprobar, que se iban a dar cuenta de lo que se quiere hacer en realidad, pues que no iba a pasar. Al ver que ya pasó, pues tengo que renunciar y no me puedo prestar a simulaciones, como lo han dicho, y pues tengo principios y valores, soy constitucionalista. Así es. Pregúntenle a mis ex jefes, hay un tuit del doctor José Luis Soberanes Fernández, pregúntenle al doctor Diego Valadez, a quien quiera. Oiga, Susana, ¿Cuál es mi integridad o calidad moral? No, quien hasta hoy es comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, escuchando pues los motivos por los cuales considera que además va a ser un problema la aprobación de lo que hizo el Senado en la Ley General de Atención a Víctimas, inconstitucional. Han modificado los preceptos básicos, no son malos los beneficios para las víctimas del delito, que pues quienes en todo caso reclaman y son en algún momento violadores de los derechos humanos. De Roberto Campa dice: ha habido una intervención pues inadmisible precisamente de Roberto Campa, quien además le dio a conocer a Susana Pedrosa este borrador de Ley General de Víctimas que se aprobó la semana pasada en el Senado de la República. Nos hablaba, por supuesto, de algo que ya sabemos de Susana, constitucionalista, por supuesto, pues profesora, experta en materia de derechos humanos, Susana, y finalmente, pues entonces, ¿en qué va a quedar, de acuerdo con, ya una vez usted lejos de la comisión, en qué va a quedar la Defensoría de las Víctimas por parte de esta pues administración federal? Bueno, yo lo que pienso es que ahorita, y siendo que el proyecto de reformas dice que se elegirá o se designará
a un comisionado ejecutivo. Ahorita la comisión pues tiene 2 comisionados en funciones, por lo que pues más vale 2 que 1, entonces saldrá adelante la comisión, y más con mis colegas que son personas serias. Yo lo que le quería señalar es parte de mi renuncia, en donde digo que ante las eminentes reformas a la Ley General de Víctimas, reflejo indiscutible del asedio por mantener el poder y la injerencia en trabajos que requieren sensibilidad, voluntad y acciones humanitarias para la debida atención de víctimas, y no como se pretende empoderar la voluntad de algunos funcionarios por sobre las necesidades de miles de víctimas, anteponiendo intereses políticos mezquinos, haciendo uso discrecional de los recursos económicos. Así como dejaron la ley, usted puede ir a la comisión, puede ir a la comisión estatal, y quien me antecedió pues lo dice muy bien. A propuesta del gobernador pues pide dinero, pero entonces va a ser dinero para el gobernador para hacerle un favor, va a ser dinero para hacerle un favor a grupos. Pensemos que usted acude a la comisión y dice que es víctima, lo registran, están protegidos sus datos, pero pues usted es servidor público de alguna institución y le dan boletos de avión, le dan hospedaje, alimentos, y entonces se puede usar para premiar a ciertas personas, y también para ser utilizados con fines electorales desde ahorita. Híjole. Eso es lo más grave. Entonces, para mí, pues es un acto de corrupción que se traduce en una reforma. O sea, no creí que llegara a pasar esto, que se modifican las leyes para abrir paso a la corrupción. Se modifican las leyes para abrir paso a la corrupción. Esta pues Ley General de Víctimas modificada en el Senado, que tendrá que ser ratificada por la Cámara de Diputados, Susana, dice usted, es inconstitucional. ¿Alguien podría reclamar esto próximamente y que se revisara? Pues el 33% de la Cámara de Senadores, el 33% de la Cámara de Diputados, el Procurador General de la República, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o acudir tanto víctimas como comisionados por la vía de amparo. O sea, la dejamos fundamentalmente en ciudadanos por la vía de amparo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Damos por sentado que ni diputados, ni senadores, ni el procurador. Bueno, el procurador lo conozco y sé que es una persona pues con conocimientos jurídicos. Bueno, pues y sabe hacer las observaciones pues a este documento, que yo lo podría decir en palabras grandes. Se modifican leyes para abrir la corrupción en nuestro país, y estoy decepcionada y regreso al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues Susana, le agradecemos mucho que nos haya permitido escuchar pues por usted misma las expresiones que vimos en sus twitters y sobre todo en la carta de renuncia. Resaltamos en 2 momentos antes de platicar con usted ese párrafo que usted nos leía justamente pues de las irregularidades, de la manera injerencista, como dice, de estos trabajos que se requieren sensibilidad y que no benefician en todo caso a las víctimas. Susana, muchas gracias.